Hermano, qué gusto volvernos a reunir y tú no sabes, a mí me llena de expectación cuando nos vamos a ver, porque sabemos que vamos a abrir la palabra juntos, que tú te estás tomando un tiempo para meditar la palabra y eso siempre a mí me llena de gozo, me llena de emoción. Y bueno, el tema del día de hoy, pues es un tema muy actual, un tema que nos remite a la intercesión por el pueblo de Israel definitivamente. Esta sección de Romanos, los capítulos 9, 10 y 11 tiene verdades, hermanos, contundentes para el pueblo de Israel, pero también para nosotros como pueblo de Dios. Y estoy muy contenta de que tengamos este tiempo para poder meditar la palabra. Y yo quisiera que hiciéramos una oración como inicia Romanos 10. Y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y bueno, con esa hermosa palabra, pues de intercesión vamos a iniciar esta tarde. Señor Jesús, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos, de estar como familia de la fe, pero también en unión con nuestra familia de sangre, nuestros amigos, nuestros hermanos también de otras congregaciones que tienen el gusto también de participar con nosotros en esta hora. Cuántas gracias te damos, Padre, y rogamos tu presencia, Espíritu Santo, entre nosotros, para que tú seas nuestro guía, nuestro maestro, toques nuestra mente, toques nuestro corazón y podamos, Señor, estar prestos a oír tu voz por medio de la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias y en tu nombre, Señor, nos disponemos a meditarla. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, yo he titulado a esta porción de la escritura la elección del pueblo de Dios, porque de eso se van a tratar estos capítulos. Yo de verdad te insto, te invito a que te des tu tiempo previo para que tú puedas estar leyendo estos capítulos que vamos dejando para que cuando ya estamos en este momento, bueno, en este caso yo soy la que estoy presidiendo, pero tú puedes a irme siguiendo en la lectura, porque no estamos versículo por versículo, estamos sacando algunos versículos simplemente para poder denotar lo que queremos hablar. Y bueno, yo quisiera empezar porque hay un propósito de Dios en las cosas, hermano. Y esta palabra propósito también es una palabra interesante porque en el griego la palabra propósito es prótesis. Y esta palabra está dividida en dos, pro, que significa antes, y tesis significa un lugar. Y de ahí, de estas dos significados, o de estos dos significados, podemos concluir un significado próximo como un llevar adelante. Y en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, se mencionan 12 veces esta palabra, propósito, pero en 4 de ellas se hace referencia al pan levítico de la proposición. Para estos versículos y previo en el 8, en Romanos 8, en donde aparece, a ver, ahorita te digo, 8:28, también se menciona esta palabra propósito. Y fíjate que esta palabra propósito, en este contexto de un llevar adelante, sugiere un plan que no refiere que sea improvisado, es dado por anticipado, lleva una intención, este propósito de Dios, y también lleva un designio, tiene un diseño particular y especial. Bueno, pues estos propósitos que Dios quiere son eternos, son propósitos que llevan
a la salvación de nuestras almas. Y esto, hermano, pone de manifiesto definitivamente la invariable fidelidad de Dios para no solamente el pueblo de Israel, sino también para los que no somos judíos o de ascendencia judía, pero sí formamos parte de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Y Dios inicia esta elección pues con un pueblo, y es precisamente el pueblo judío. Y la palabra de Dios es muy precisa en declararnos la historia. ¿Cómo es que inicia esta historia formidable del pueblo de Israel? Bueno, pues nosotros sabemos por la Escritura que Dios llama a un hombre de una tierra cananea, que es de una tierra caldea, que es Ur de los caldeos, a un hombre llamado Abraham, un hombre prominente, un hombre ya maduro, y con este llamado a este hombre, pues Jehová, nuestro Dios Padre, hace un pacto con él. Y este grupo que va a surgir de este pacto, pues también va a tener características diferentes a todos los demás pueblos que existían en la antigüedad. Ellos tenían como parte de este pacto una señal, sobre todo los varones tenían que llevar una señal en su propio cuerpo de que ese era el pacto que ellos tenían con Dios, era un pacto que tenía que cumplirse generación tras generación, y esto estaba de una manera simbólica en el cuerpo del varón por medio de la circuncisión. Todos los demás pueblos pues tenían otras costumbres, pero el pueblo judío o hebreo en este momento pues va a tener esta característica como señal en su propio cuerpo. Ellos van a ser depositarios pues de las profecías, de los diálogos, de la plática con Dios, pero también, hermanos, ellos van a ser quienes van a dar a conocer al mundo a nuestro Dios único y viviente. Y esto no solamente, hermanos, iba a darse a conocer per se. Había, como te decía, un propósito, y era volver a reconciliar a la humanidad con Dios, porque la humanidad estaba muy, muy, muy lejana del corazón de Dios. Y aunque había dentro de este grupo, de este pueblo, prácticas que lo acercaban a Dios durante todo el Antiguo Testamento, podíamos ver que había tiempos en el que este pueblo estaba cercano, pero también había tiempos en el que el pueblo se separaba o se rebelaba o desobedecía a Dios. Y entonces, durante el texto histórico, nosotros podemos ver cómo el Señor escuchaba la voz del pueblo cuando ellos clamaban a Él. Y bueno, durante esta meditación, pues vamos a también a escuchar nuevamente parte de esto del clamor, que era una invocación y para qué servía esta. Sin embargo, hermano, aunque yo quiero comentarte que el pueblo de Dios eran los hebreos, eran los judíos, no todos los descendientes de esta cultura o de este pueblo amaron a Dios. Y eso, hermano, es algo muy triste. Es algo que en la actualidad también a nosotros nos pesa en el corazón, nos pesa en el alma, cuando alguien que a lo mejor conocemos o la humanidad simplemente la vemos en el tránsito que va llevando, y podemos llegar a la conclusión que el problema que tiene la humanidad no es un problema económico, no es tanto un problema político, no es un problema solo social,
sino que es un problema espiritual, hermano. Y es precisamente el corazón del hombre, hacia dónde nos lleva como humanidad nuestros actos, nuestros pensamientos, la ideología, la cultura. Y esto es algo que nosotros tenemos que estar reflexionando y meditando diariamente porque estamos inmersos en este mundo y podemos ver a nivel general cómo la humanidad avanza de una manera vertiginosa hacia la destrucción, no solamente de todo lo que le rodea, sino de su propia alma, de su propia vida espiritual para la eternidad. Y eso yo te comentaba, pues que es un pesar para los que hemos conocido la palabra de Dios. Y que en donde también nosotros podemos ver a los nuestros, a muchos de los nuestros, que están en ese camino vertiginoso y nosotros quisiéramos participar como instrumentos de Dios para que esto no se dé. Y esto es algo que lo tenemos que tener claro y lo tenemos que tener muy presente. Bueno, pues fíjate que este grupo de judíos que no aceptaron al Señor, dice la Escritura que no se sujetaron a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Y podemos ir al versículo en donde dice más atrás, Romanos 3, 22, que aparte de la ley que ellos ya tenían los judíos, dice la Escritura ahí que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo era para salvación de todos los que creen en Él. En el versículo 24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y era cierto que ellos tenían la ley, era cierto que ellos a partir del conocimiento de la ley tenían un comportamiento que los hacía diferentes a todas las demás naciones o culturas de su época, pero también en el Nuevo Testamento vemos que la ley para ellos era como un requisito en donde eran las obras de la ley lo que para ellos tenía que ser justificado. En parte, hermanos, pues nosotros lo entendemos porque ciertamente la escritura en la Torá o en estos mandamientos decía que el que hiciera esas obras, entonces vivirá por ellas. Y esa es una parte muy interesante porque ciertamente la relación de vivirá por ellas está pidiendo o demandando de los hombres que la conocen, pues ese comportamiento. Pero cuando llegamos al tiempo del Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero también, hermanos, a traer una nueva era, un nuevo pacto. Y como acabamos ahorita de recordar en el versículo 24 del 3:24, dice que ahora nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, por un regalo, por algo que no merecíamos, mediante la redención. Y esto de la redención en el contexto de la palabra y de esta cultura y de los tiempos antiguos, era cuando una persona podía ser liberada, podía ser de la esclavitud, podía ser comprada a un precio para que no hubiera ninguna situación que lo pudiera atar. Y la justicia de Dios ahora es por medio de Jesús en el Nuevo Testamento, una obra de gracia, de grande amor. Y era una obra, además, que no nos costaba a nosotros, humanidad, más que poner nuestra fe en lo que Dios decía y dado que Él estaba presentándonos
a su hijo, pues creer en el hijo, en lo que él decía, pero en lo que él finalmente hizo por nosotros y ver que esta obra no quedó en una sepultura, sino que Él resucitó, Él venció a la muerte y Él está en gloria en la actualidad. Eso es algo que no tenemos que olvidar. Y quiero que le pongas ahí un papelito, un dedito, una marquita a la escritura y me acompañes a Ezequiel 33:3 para ver qué es lo que dice Ezequiel 33. Ezequiel 33 en el 11. Fíjate lo que dice, qué hermoso. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Fíjate, estamos hablando de un profeta del Antiguo Testamento en donde él ya podía ver en su época cómo el pueblo de Israel se iba alejando cada vez más de los designios de Dios, a pesar de que ellos tenían la ley. Y la voluntad de Dios o el propósito de Dios no era el exterminio, ni tampoco que ellos no fueran el pueblo elegido, sino que ellos se volvieran a Él, dejaran los caminos equivocados y no se perdieran. Esa era una insistencia de Jehová durante el Antiguo Testamento. Y esto viene porque estamos hablando de la elección del pueblo, pero ¿qué es lo que está pasando con el pueblo? Y bueno, estamos de alguna manera nosotros diciendo qué es lo que pasaba con el pueblo. Se alejaban, venían, se alejaban, venían. Y esto era algo que le dolía a Dios en su corazón. Realmente nuestro escritor, si volvemos nuevamente al libro de Romanos, que es Pablo, como judío, como nacional, a él le dolía mucho su gente. Y no era que la palabra de Dios fallara, ¿no? Porque Dios les había dado una promesa a ellos, a los patriarcas. Isaac, que era el hijo de Abraham, le dijo a él que en Isaac, ¿verdad?, te sería llamada descendencia. Pero también sabemos, hermanos, que en esta espera que duró bastante tiempo también, la desesperación del hombre, y estamos hablando desde el inicio, hermano, cuando Dios ha llamado a Abraham, el hombre de Dios, el hombre que fue amigo de Dios, justificado por la fe, el padre de la fe, con su esposa. Y el tiempo que pasaba cada vez más, ellos ya mayores, y no venía el hijo de la promesa. Y hay una intervención humana por parte de ambos y nace un hijo, ¿verdad?, de Abraham, pero no de Sara, sino de su sierva, Agar, y da a luz esta mujer a Ismael. Y tenemos aquí una situación que pudiera parecer que ahí quedó, y vamos a ver más adelante, hermanos, que esto realmente es una situación muy delicada en la actualidad, no solamente para el pueblo de Israel, sino para el Medio Oriente y en el mundo en la actualidad. Es una situación muy delicada. Sin embargo, hermano, aquí quiero destacar a Isaac, como que en él vendría la descendencia y en él vendrían precisamente los hijos de la promesa. Y había para ellos un designio definitivamente de que eran el pueblo de Dios.
Y cuando nosotros vemos la historia y vemos, les decía, todos estos altibajos, pues nosotros vemos que hay una parte que también cita el profeta Oseas, y vamos nuevamente al Antiguo Testamento, al libro de Oseas, capítulo 1, Oseas, mira, yo tenía ya aquí marcado, y en el capítulo 10 dice, en Oseas 1, 10, y dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y esta es una promesa, hermanos, para el pueblo de Dios muy grande, porque a pesar de sus idas, a pesar de sus rebeliones, son y no dejarán de ser el pueblo de Dios. Y por eso iniciaba yo la lectura, que ahorita vamos a leerla nuevamente, acerca de esta oración y esta petición que tiene Pablo por el pueblo de Israel para salvación. Pero aquí lo que acabamos de leer es una promesa de restauración, en donde se le dijo que no sería, ¿verdad? Ya la amada sería llamada nuevamente amada. O sois hijos de Dios, o seréis pueblo mío. Y Dios va a hacer, no es que tampoco haya un plan B, sino que el plan de Dios en Abraham era que él sería de bendición para todas las naciones de la tierra. Y ahí estamos todos los pueblos, todas las naciones que no somos judíos, que seríamos gentiles, y ahí estábamos también en el diseño de Dios nosotros incluidos. Pero aquí dice que con todo, quiero volvértela a leer, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y el Señor aquí está proyectando al futuro que habría un remanente, que había una parte de este pueblo de Israel que iba a ser fiel, que se iba a volver a él, que lo iba a amar y lo iba a seguir pese a todas las situaciones que pudieran venir. Iban a pagar el precio que se tenía que pagar. Y bueno, esto nosotros lo podemos ver de una manera así en el capítulo 9, con el que de Romanos 9, que nosotros ya leímos. Y algo que de verdad es muy triste, hermanos, es cuando nosotros podemos ver cómo el grupo religioso, el grupo que conocía la palabra, el grupo que el Señor había establecido hasta por una línea de herencia, ¿verdad? Para que pudieran amar, enseñar, cuidar, proteger al pueblo, pues se había desviado muchísimo de ese quehacer y ahora ellos estaban como en una cúspide y el pueblo estaba muy lejano y no veíamos en ese tiempo antes de que viniera Jesús esos milagros o esas manifestaciones poderosas del poder de Dios, valga la redundancia, no se veían, estaba eso apagado. Y lo triste es, hermanos, que ciertamente, como dice la Escritura, que el Señor Jesús vino a su pueblo y su pueblo no lo reconoció. Su pueblo lo rechazó. Y no solamente lo rechazó, hermanos, lo persiguió, lo acorraló y no estuvo en paz hasta que no pidió la muerte y la crucifixión de Jesús. Y aún cuando este hombre, Herodes,
no veía culpa, y aun cuando Pilato tampoco vio culpa, y pues sí, habían querido quedar bien con el pueblo y haber dicho, bueno, pues le vamos a dar un castigo y queda libre. Estos aprovechan un momento, ¿verdad?, para que les liberen a a un ladrón y sea puesto en su lugar a Jesús. Y no en balde Pilato, ¿verdad?, al ver este acto injusto contra Jesús, se lava las manos diciendo, yo no tengo que ver en la muerte de este hombre, y pues la sangre de este hombre será sobre ustedes. Y ellos de alguna manera dicen, sí, la sangre de él sea sobre nosotros. Y hermanos, verdaderamente era una sentencia tan terrible que estaban ellos provocando, abriendo en ese momento, no solamente para las personas de su tiempo, sino para el pueblo judío que habría de venir. Y ha habido de muchas décadas, en verdad, tiempos en el que el pueblo de Israel ha sido cruentamente masacrado. Y no solamente en el tiempo de los nazis o de la Alemania, ¿verdad?, de Hitler, sino que a lo largo de todo este tiempo, desde a partir de entonces hasta nuestros días, hermanos, el pueblo de Israel sigue siendo masacrados, siguen siendo perseguidos, están en muchas partes del mundo y pareciera que a las naciones les estorban este pueblo que ha elegido el Señor. Y eso es algo muy triste, hermanos, porque realmente esta sentencia que se dio en ese momento, pues está todavía hasta estos días, ¿no? Y bueno, más adelantito vamos a hablar un poquito de esto. Y otra de las cosas que yo puedo ver es que cuando hay tanta resistencia a Dios, cuando hay tanto rechazo, tanta desobediencia a Dios, porque esto también quiero que lo entendamos nosotros, porque también de alguna manera también nosotros estamos dentro de esta regla, que tú no puedes estar pecando y yendo a decirle a Dios, perdóname si entendí que esto no lo tengo que hacer, pero al otro día tú sigues en el mismo pecado. Y a lo mejor lo podrás dejar unos días y aparentemente estar en comunión con Dios, pero te vuelves a soltar y vuelves a caer y vuelves a lo mismo. Y hermano, eso es delicado porque no hay una conciencia plena de lo que hizo Jesús por ti. Y eso es algo muy delicado y eso es algo que también para nosotros nos llega, nos pega de una manera directa, porque esto no le agrada a Dios. Él lo que quiere ver en nosotros es una entrega total a Él, una obediencia total a Él. Y si es verdad, podemos fallar, podemos equivocarnos, pero cuando tú estás lavado por la sangre de Jesús, perdóname, tú no puedes tener la misma actitud. Tiene que haber una renovación. Tiene que haber un arrepentimiento completo para que entonces haya un cambio de dirección. Esta palabra de arrepentimiento es una palabra muy interesante porque la idea que da es precisamente si tú vas en una dirección, cuando tú ya vienes con convicción que eso es algo que les agrada a Dios y que tú tienes que modificarlo, automáticamente es darle otro sentido a tu camino y entonces seguir la senda de Dios. Eso es metanoia, un cambio de dirección completo, total. No puedes ir a medias o en cachitos o en avance y retroceso, no. Esto lo tenemos que ver como ejemplo en el pueblo judío y todo el precio que se ha tenido que pagar
y muchos de ellos inocentes de todas estas decisiones que se tomaron en la antigüedad, hoy por hoy, hermano, los están alcanzando a ellos, o están llorando muchos de ellos, o añorando muchos de ellos otros tiempos en el que ellos venían cercanos con Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que estar conscientes, que no lo podemos seguir haciendo también, porque hay un peso sobre nosotros. Fíjate que en el capítulo 10, y bueno, en conclusión, tenemos al pueblo de Dios elegido, el pueblo de Israel, pero cuál va siendo la actitud de este pueblo para con Dios. Entonces, fíjate que en el 10, déjame ver, antes hay en el versículo 30, lo marqué aquí, que em, como para volverlo a reconsiderar, es que la justicia que Dios ofrece por medio de Jesús es por medio de la fe. Y dice que mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, fíjate, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, estamos hablando de la roca, dice, no será avergonzado. Entonces, estas son palabras de Jehová. ¿Y quién es la roca? Pues no es otro más que Jesús. Y esta da pauta, una entrada de por qué fueron desechados o por qué fue puesto de lado el pueblo de Israel, pues porque no creyó por la fe en lo que Dios estaba haciendo. El Dios Padre y el Dios Eterno no creyeron lo que Él estaba haciendo. Y el capítulo 10 necesita Israel definitivamente el Evangelio, las buenas noticias, ayer y hoy y hasta que el Señor venga. Por eso es esta petición que tiene Pablo, que dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y por eso, hermano, también es una invitación y un recordatorio a ti y a mí también, porque hay veces que hay días que no oro, intercedo por el pueblo de Israel, yo lo reconozco, aunque lo he tenido en mi corazón la mayor parte del tiempo, hay ocasiones en las que no oro específicamente por ellos, pero tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que hacerlo, porque son el pueblo elegido de Dios. Y también ya nos adelantó la escritura que hay un pueblo remanente, hay un pueblo sufriente, un pueblo que a pesar de todo están confiando y creyendo en el Dios de dioses y Señor de señores. Y dice la escritura, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y fíjate que lo está diciendo Pablo, un hombre instruido en la ley, un hombre que se formó como fariseo con uno de los grandes profesores de ese tiempo que fue Gamaliel. Era un hombre que sabía y conocía esto, pero también él en ese proceso de formación estaba muerto. Él tenía celo, sí, de la palabra, de lo que la ley decía. Por eso fue un perseguidor de la ley. Digo, perdón, un perseguidor de Jesús, un perseguidor de la iglesia. Y aquí está diciendo que, que tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y esta palabra ciencia, también hay palabras que a mí me llaman la atención y yo digo, bueno, ¿qué quiso decir? Como que como ciencia, ¿no? ¿Es algo que enseñan en la escuela o cómo? Bueno, ciencia se refiere al conocimiento en general. Pero esta palabra, cuando la buscas, te refiere a otra de la cual proviene y es una palabra que es ginosco, que ya en otra ocasión la hemos comentado. Es una palabra
en donde el conocimiento que tú tienes de algo es por experiencia, porque eres tú mismo un testigo de lo que tú dices, de lo que tú vives, de lo que tú has experimentado. Y qué triste, hermano, cuando uno repite como perico cosas, pero no las vives, no las entiendes, no las comprendes. Y de veras es lamentable. O sea, yo estoy dentro de la educación y cuando yo quiero verificar que el conocimiento ha sido adquirido y pongo un examen práctico, a veces es muy lamentable ver el resultado de los alumnos. Algunos repiten, a veces quizás a lo mejor por el afán de decir, bueno, pues la maestra sí nos los dio, así lo escribió, sí, pero cuando yo veo la aplicación de ese conocimiento, no saben cómo aplicarlo, no saben de qué manera se vive. Y fíjate qué importante era la expresión del amor, de la compasión de este pueblo que estaba puesto para ser luz de las naciones y donde ahora este pueblo que tenía que ser compasivo y misericordioso había vuelto insensible, se había vuelto indiferente, se había vuelto un pueblo que ya no sentía nada por el dolor de los demás, ni la tragedia de los demás, ni el dolor de los demás. Y hermano, a veces yo miro mi condición, miro nuestra generación, a veces miro a nuestras iglesias, miro a nuestra iglesia y digo, Señor, líbranos de estar en una situación así, en donde ya no nos interesa el dolor de los demás, la necesidad del otro, el dolor del otro, lo que piense el otro. Imagínate nada más qué lamentable, porque estamos viviendo tiempos en donde pareciera que los ciclos que vive la humanidad nuevamente se reproducen tal cual, aunque son otros tiempos otras personas, ¿no? Otras épocas. La humanidad seguimos siendo, creo que la misma, ¿no? Entonces, ahí lo que te decía del problema espiritual que tenemos y se llama pecado. Y entonces tenemos aquí, dice que eran celosos, ¿verdad? Pero no conforme a ciencia, algo que fuera para ellos significativo, algo que ellos hubieran vivido. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Textual, hermano, en el versículo 4 lo estamos leyendo. Para justicia a todo aquel que cree. Entonces, fíjate nada más cómo ahora este nuevo pacto está basado en la fe. Y en la fe en una persona, no en una religión, no en un libro, no en la tradición o en las tradiciones, en las costumbres o en las fiestas, sino centrada en una persona que es Jesús, el Cristo. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, porque Moisés es quien recibe la ley, quien recibe estos mandamientos que hasta antes de ser escritos, pues la gente como que a lo mejor podía sentir en su corazón que no era correcto, pero cuando ya queda por escrito, hermano, lo que sucede en lo espiritual sucede en lo natural. A lo mejor vamos a pensar que no existieran una ley respecto a los colores del semáforo y que cada nación, bueno, no nos vamos tan lejos, que cada alcaldía en nuestro propio país tuviera a libertad elegir los colores de las indicaciones del semáforo. Imagínate nada más qué complicado sería que tú tuvieras que memorizar X colores para cada lugar y en donde indicaran cosas diferentes, ya ni siquiera por la posición, sino que podría ser una arbitrariedad también poner el que sigue, el que disparas o en el que avanzas o en el que tienes que tener precaución. Es lamentable que tuviéramos que vivir en esa situación. Por eso existió un acuerdo en el que cuáles iban a ser los colores y donde tú vayas, hermano,
estos colores son los mismos, tanto dentro de nuestro país, en las alcaldías, como en nuestra Ciudad de México, en las alcaldías, como en todo nuestro país, como en todo nuestro continente, como en cualquier parte de cualquier país de Europa, de Asia, de África y hasta donde fueras. Estos colores son los mismos. Hay un acuerdo. Y cuando la ley surge, entonces nos remite qué es lo que a Dios no le agrada, qué es lo que no es bueno aún para la humanidad. Dice, continuamos aquí porque vamos a ir avanzando. Dice en el versículo 8, en la parte final, dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Y esto es lo que nosotros en este tiempo predicamos. ¿Y qué predicamos, hermanos? Pues que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una confesión. Y hay dos cosas aquí, hermano, que yo veo, porque por un lado tenemos el creer con el corazón, que definitivamente está relacionado con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque es creer que lo que Dios dijo acerca de Cristo es, porque Él lo presentó como su Hijo amado en quien tenía complacencia. Que Él fue el que hizo la obra y murió efectivamente, pero fue levantado, hermano, de entre los muertos, y entonces hoy el Señor es glorificado por los siglos de los siglos. Y por otro lado, hay una confesión con la boca. Y esto está relacionado precisamente con el hombre, con la mujer, con el niño, con el adolescente, con el joven, con el hombre mayor de cualquier nación. Una confesión con la boca. Y ahí es donde tú y yo expresamos con nuestra propia palabra, porque con la lengua, hermano, dice la Escritura, está el poder de la vida y de la muerte. Y aquí vemos el poder para la vida. El Señor en el Antiguo Testamento, cuando habló con Moisés y se cierra precisamente esta parte de los libros de Moisés, de estos 5 grandes libros, Él dice, mira, yo te pongo delante de ti la vida y la muerte. Yo te sugiero escoger la vida. Pero el Señor también dice, he aquí yo te pongo, o yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Yo te digo, escoge la bendición para que tus días sean largos y buenos en esta tierra. Y la elección que nosotros hacemos en este mundo, en esta tierra, y con nuestra propia boca, por eso tenemos que cuidar muy bien lo que hablamos, lo que decimos, lo que expresamos, porque esto, hermano, tiene un impacto inmediato en tu vida, pero también en tus generaciones. Lo comentaba, lo ejemplificaba hace un momento con esta sentencia que marcan aquellos hombres fariseos y aquella multitud que a lo mejor consciente o inconsciente o acarreada, ¿verdad?, que llevaron estos hombres en contra de Jesús, pues no quedó allí. Ha venido en todas estos siglos en contra del pueblo de Israel. Y esto, hermano, también viene para nosotros. Hay una confesión con los labios que va a determinar el rumbo de nuestra propia vida. Y te decía que dice que hay una confesión, hay que confesar esto con la boca, pues sí, para que seamos salvos. ¿Y qué es lo que tenemos que confesar? Pues que si nosotros creemos en lo que Dios dijo, fíjate, acerca de Jesús, entonces yo no lo voy a menospreciar, no lo voy a rechazar por cuanto quién lo dijo y que aunque yo no lo vi, yo lo creo y me conviene porque ciertamente en la obra salvífica de Jesús está también mi propia salvación y tu salvación y la salvación de todo aquel que cree. Y entonces, esto es una parte muy interesante, pues dice la Escritura, seguimos, esto para mí era importante que lo leyéramos, pues la Escritura dice en el versículo 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
porque no hay diferencia entre judío y griego. Fíjate, aquí ya el Señor, hablando del pueblo que escoge Dios, aquí ya está incluyendo Dios a todos los gentiles, a todos los que son no judíos, y ahí estamos nosotros como mexicanos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo tenemos aquí hasta con letras en cursivo, que eso nos da una denotación de que es algo importante. Pero también aquí, hermano, hay una parte siguiente a este capítulo 10, en donde ahí estamos los que hemos conocido del Señor. Y dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y hay una denotación tan hermosa que hace Isaías en el Antiguo Testamento 52:7 acerca de los que compartimos la palabra. Y dice que para Dios esta expresión va para todos aquellos que confían en Él y que transmiten al otro por experiencia, por su propio testimonio, por su propia vida, por su propia experiencia, por lo que Dios ha hecho en ellos, el Evangelio. Porque las palabras, hermanos, son contundentes, pero el ejemplo arrasa. Y dice aquí el Señor por medio de la boca de Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias. Y hermano, qué palabras tan hermosas, tan contundentes tenemos aquí en la Escritura. Y esto va para todos aquellos que hemos creído, en donde la obediencia a lo que Dios demanda, no solamente el creer, sino también el compartir, porque hay una población, hay una humanidad que si no oye, que si el que lo sabe no lo habla, que si lo que habla no es palabra, hermanos, no es conocido el Dios de la salvación, no es conocido el proyecto y el plan y el propósito de Dios por medio de Jesús. Por eso es importante lo que el Señor hace por medio de Jesús en la vida nuestra. Y es precisamente para que ahora nosotros seamos instrumentos de Él y seamos quienes compartamos con el otro la palabra. Y fíjate que ya le habíamos leído que Dios es el que nos elige, que Dios es el que nos redime, el que nos compró a precio de sangre para que nosotros ahora, al invocarlo, nosotros podamos ser salvos, pero no solamente nosotros, sino todo aquel que cree en Él. Y esta palabra de invocar, pues no es una palabra nueva, es una palabra que tiene muchísimo que ver desde el Antiguo Testamento, porque vemos desde Enós, ¿verdad? Que este hombre era amigo de Dios y él lo invocaba, y entonces el Señor al escuchar, ¿verdad? Que le hablaban, él interviene. Y lo podemos ver en la vida de Job también. Y fíjate que Job era un hombre muy religioso, era un hombre que, que de alguna manera conocía a Dios, pero también podemos ver ya casi al final de este libro la declaración que hace Job, en donde nos dice que él de oídas había conocido a Dios, pero que ahora por toda la experiencia que él vivió, sufrió, padeció en su propio espíritu, en su propia alma y en su propio cuerpo, ahora él en su ginosco, ¿verdad? De Dios, ahora dice él en su confesión, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya era una contemplación de quién era el Señor.
Y con esto no te digo que tengamos que sufrir todas esas cosas, pero sí a lo largo de nuestra vida vamos experimentando cosas buenas, pero también cosas tristes, cosas amargas, cosas muy lamentables, pero si el Señor viene con nosotros, nosotros vamos adelante porque vamos adelante con Él, porque Él viene con nosotros, Él no nos deja, Él viene de alguna manera con nosotros. Y mi hermano, no solamente, amigo, no solamente vemos en estos dos personajes, en todos los personajes como Abraham, Isaac, Moisés, el mismo Sansón que se equivocó tanto y que quiso hacer su voluntad, al final de sus tiempos sabía cuál era el propósito, qué era lo que, la misión que este hombre tenía, y entonces él invoca al Señor. El mismo Samuel, David, Asaf, que era el salmista, Elías, Isaías, Jeremías, y podemos ver una lista enorme, enorme de hombres y mujeres que han invocado al Señor y Él ha respondido. Porque invocar a Dios, hermano, es, a lo mejor te va a sonar esto de una manera romántica, pero invocar a Dios es beber de la fuente de Él mismo, es poder experimentar en nuestra propia vida la intervención de Dios. Y no solamente en actos de nuestra vida, sino que por precisamente el salirnos Él al encuentro como el pionero, ¿verdad? El que ha venido con nosotros y por nosotros, no solamente nos ha iluminado, sino que Él quiere que el propósito que Él ha designado para nosotros se cumpla. Y dice que los planes de Él no son malos, son buenos. ¿Y para qué? Pues para darnos el fin que esperamos. ¿Y cuál es el fin que tú esperas? ¿Qué fin es el que tú ves? Porque finalmente la ciencia, la vida, la experiencia, nos permite ver a la mejor a una humanidad en decadencia. Pero para la palabra de Dios no viene así la humanidad, viene de gloria en gloria. Y no ve a la vejez como un tiempo en donde ya la gente no puede o simplemente requiere solamente ayuda. No, porque tú puedes ver a lo largo de la escritura en el inicio de muchos de estos hombres de Dios, en qué momento de su vida fue ese encuentro con Él y todo lo que hicieron con el Señor. Y esa es una experiencia que cada uno tiene y que cada uno elige. ¿Cómo te ves, hermano, en unos años? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? El Señor tiene planes de bien, pero ¿qué es lo que tú quieres? Porque lo que tú quieras y declares con tu boca, eso será lo que vendrá. Hay quienes a lo mejor se están vislumbrando ya de una manera como Dios no los está mirando. A lo mejor dicen, pues yo voy a acabar, Dios no lo quiera, pero dicen en una silla de ruedas, metido en un lugar de ancianos, olvidado, abandonado, X. Y hermano, acuérdate lo que te estoy diciendo de la boca, de la lengua, de que ahí estamos nosotros de alguna manera declarando lo que nosotros queremos ver para nuestro futuro. Entonces tenemos que beber de la fuente del Señor, ver los planes de Él, que en esos planes eternos nosotros nos podamos ver y hasta el último tiempo que nosotros estemos viviendo en esta tierra, nosotros estamos sirviendo a Dios, estamos gozándonos en las cosas de Dios, estamos sirviéndole a Él como instrumentos en sus manos. Ojalá que tú te puedas vislumbrar de esa manera. Y fíjate que también en la invocación podemos ver un ejemplo nada más en el Nuevo Testamento, que fue en el caso de Esteban, allá en Hechos 7, 59, 60, que cuando él estaba siendo ejecutado, él invocó audiblemente al Señor y entonces no ruega porque caigan relámpagos y juicio sobre los que lo están ejecutando, sino las mismas palabras que Jesús hizo en el momento de su crucifixión, cuando Él está muriendo ya en esa cruz, cuando se están burlando de Él clama e intercede, e invoca al Señor, a su Padre Jesús, diciéndoles, no le tomes en cuenta su pecado. Bueno, ahora vemos a un Esteban que ha sido ya conformado a la imagen de Dios, que es el plan de Dios,
ahora rogando por aquellos que lo están ejecutando, cuando también él es un hombre inocente. Él no ha hecho más que compartir las buenas noticias, y qué es lo que hacen en su contra, pues lo están eliminando. Y él vemos este comportamiento tan maravilloso que tiene de intercesión por el que lo está agrediendo, lo está ejecutando. Finalmente, hermano, en el capítulo 11, hablando del pueblo de Dios, ya estamos viendo cómo todo aquel que invoca al Señor será salvo, y allí estamos nosotros ahora como pueblo no judío, también como parte del pueblo que elige el Señor, por medio de el creer, ¿verdad? Poner nuestra fe en Jesús, pero también en la confesión de nuestros labios. En el capítulo 11 de Romanos, hermano, a lo mejor ahorita así estamos avanzando de una manera muy, muy, muy larga, dando grandes pasos. Este, Tenemos que el rechazo que tiene Dios por Israel no va a ser total. Hay un remanente, te comentaba al principio. Y fíjate que puede haber que el pueblo de Dios se vea, los judíos se vean un grupo minoritario en este momento y también en la actualidad, hermano, porque era lo que te quería comentar en esta sección. Y al igual que Elías, cuando se vio acorralado por Jezabel en esta persecución de esta mujer que lo quería matar, lo quería asesinar, y él se siente desprotegido y de alguna manera se siente solo, él humanamente expresa, hermano, a Dios lo que él siente y le dice al Señor: he quedado yo solo, esta mujer ha matado a todos los profetas tuyos y solo yo he quedado. Pero para buena noticia de Elías le dice el Señor: no, dice, fíjate que hay otros 7,000 que no se han inclinado delante de Baal, delante de otros dioses. He guardado a este remanente, y no era un remanente menor, eran 7,000 que estaban de alguna manera también esperando el momento para que el Señor los utilizara, los usara como personajes, ¿verdad? En estas épocas, en estos tiempos. 7,000, hermanos, son muchos, no eran pocos, pero en relación del total, pues puede ser que a lo mejor sean pocos, pero es un remanente que el Señor tenía guardado, protegido, resguardado. Y entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 11:5, dice que así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y fíjate qué hermoso que vamos a encontrar, y encontramos, de hecho, en el libro de los Hechos, toda la maravilla que hace el Señor con el pueblo suyo, con aquellos que son humildes de corazón, con aquellos que reconocen que sin Dios no son nada, pero también que si Dios no interviene en sus vidas, ya no vale la pena seguir adelante. Esto sucede en un pequeño grupo de judíos, y este pequeño grupo de judíos pues los vemos primero como discípulos, luego los vemos como apóstoles y luego los vemos como un boom, ¿verdad? En todo el mundo conocido de este primer siglo después de Jesús, o en este primer siglo después de la ascensión de Jesús, pero ya ahora con la presencia poderosa del Espíritu Santo. Y bueno, dice también aquí, más adelantito, dice que si será definitivo el rechazo de Israel, dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Hay una pregunta aquí. Y la respuesta inmediata es, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y celos porque ellos van a ver cómo el Señor se va a mover en un pueblo no judío, y va a empezar a ver cosas que les correspondían solamente a ellos, pero ahora compartidos por medio del Espíritu Santo a un pueblo extendido, al pueblo no judío.
a los gentiles, porque ahí estaríamos cualquier nación no de ascendencia judía. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Pablo fue elegido como instrumento de Dios para que él pudiera llevar el mensaje a las naciones. Y dice más adelante, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. Y dice una situación, no te ensoberbezcas. Y fíjate, hermano, que esta parte, última parte, yo la he podido entender, porque más bien te la quiero representar de una manera gráfica, y aquí tengo una plantita para ello, porque precisamente el ejemplo que aquí Pablo utiliza para demostrar esta unión de lo que Dios está haciendo en su elección, al ser rechazado por el pueblo por el cual él venía, que eran los judíos, eran el pueblo de Israel. Dice aquí, te lo quiero leer del 16 al 19. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y aquí dice esto que ya te leí. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. En tanto, dice la Escritura, no te ensoberbezcas, sino teme. Y te decía del ejemplo, para que podamos entender esto, yo aquí me vine con esta plantita para podértela mostrar. Y aquí tenemos una plantita en donde nos está mostrando sus raíces. Y la Escritura dice que si las raíces son santas, es santo el resto de la plantita. Bueno, aquí tenía yo un dibujo, nada más déjame regresar a mi imagen, que ahorita se me fue a un lado. No, aquí está. Y en esta figura que yo te estoy mostrando, estas raíces vienen a ser los patriarcas que el Señor eligió para poder erigir esto. Y las raíces del pueblo de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. Abraham por cuanto fue el hombre que el Señor llamó para formar una nación. Isaac es el hijo de la promesa por medio de la cual, ¿verdad?, vendría la bendición y vendría también el Hijo de Dios. Y Jacob pues va a dar, ¿verdad?, esta parte de la descendencia del pueblo por el cual se erigiría todo un pueblo. Y tenemos representando las ramitas, ¿verdad?, que han crecido aquí al pueblo de Dios. La Escritura nos habla de un olivo. El olivo es un árbol, hermanos, muy usado como un árbol precioso para hacer objetos preciados, y pues se hacen objetos de lujo también con el olivo. Aquí está hablando de un olivo, pero también hay olivos que son cuidados, que son pues también alimentados, ¿verdad?, en la tierra de otra manera, y van haciendo maderas más hermosas, ramaje más hermoso. Pero aquí se refiere, dice, a nosotros, dice, porque
Dice que si las primicias son santas, también es el resto. Vamos a verlo así. Los judíos son bendecidos por siempre. De aquí, de Abraham, de Isaac y de Jacob, viene todo este pueblo que está representando al pueblo de Israel. Pero aquí está hablándole al olivo silvestre. Y aquí voy a regresar la plantita, aquí a su lugar. Y dice, porque tú siendo olivo silvestre, y aquí nos está hablando a nosotros, hermano. Déjame me acerco la plantita, aunque ya no le vas a ver la raíz. Pero dice que siendo tu olivo silvestre, aquí está representando esta ramita silvestre, dice, pero también es de olivo, es amado, es querido, dice, pero siendo tu olivo silvestre, ha sido injertado, porque han sido algunas ramas que han sido desgajadas, cortadas. Aquí te estoy poniendo la muestra de cómo el Señor corta, ¿verdad? Al que ya no es su pueblo. Y ahora el Señor va a poner en su lugar a un pueblo que no es el pueblo de Dios, que es un olivo silvestre, pero lo está injertando, lo está uniendo a la rama, a las ramas que también, a la vid que también viene con ellos. Mira, aquí la vamos a acomodar. A veces nos resistimos, así como esta rama, no queremos obedecer, no queremos nada con Dios. Aquí está esto también representándolo, ¿ve? Pero finalmente queda ya este olivo silvestre injertado para que también pueda dar un fruto. Y tenemos aquí a este injerto, que aquí estamos nosotros, lo vamos a poner de una manera más hermosa. Mira, qué bonito, ya se ve más bonito, qué precioso, como parte también de las demás ramas que lo vienen aquí acompañando. Pero aquí, en esto, estamos nosotros. Somos nosotros este olivo silvestre que ha sido injertado en el lugar de los que no quisieron estar. Y dice, ahora ha sido hecho participante de la raíz, porque al ser injertado, hermano, nosotros venimos también con Abraham como hijos de la promesa, porque somos también esa descendencia, ¿verdad? Junto con Isaac, ¿verdad? Que el Señor le mostró en aquellas estrellas y que así como le dijo el Señor a Abraham que contara ese número de estrellas, si las podía contar, el Señor nos estaba mirando también a nosotros y a los que vienen después de nosotros hasta que el Señor venga. Pero ahora este injerto se nutre también al ser unido, ¿verdad?, a la planta. Entonces participa de este origen, participa de la savia que viene por medio de esta planta, y también esta planta está puesta a florecer, a dar un fruto. Y mira lo que dice aquí el Señor, dice, tú has sido olivo silvestre, has sido injertado, nos están hablando a nosotros, en lugar de aquellos que no quisieron. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. O sea, qué bueno que hoy podemos nosotros decir que también somos pueblo de Dios, pero no podemos menospreciar ni a la raíz, que fueron los patriarcas, ni a los que han precedido antes que nosotros, ¿verdad? Porque ellos también nos han dado y nos han bendecido a nosotros. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pues cierto, fueron desgajadas porque fueron incrédulos, y ahora nosotros ocupamos una parte de esta plantita, de este olivo. En otro momento, Jesús dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Estos, hermanos, vienen siendo pámpanos. Y dice que si somos alejados, ¿verdad?, de la vid, moriremos, no somos nada. Pero si permanecemos en Él, entonces todo lo tendremos con Él. Entonces, ve cómo las enseñanzas del Señor no fueron solamente para los judíos, sino que también son para nosotros en este tiempo. Y también es para que nosotros, a manera de conclusión, ¿verdad?, nosotros podamos ver que Dios
tiene un propósito, que el propósito de Dios es grande para que nosotros no nos perdamos. El propósito es un llevar adelante un diseño que hubo desde el cielo y que porque el Señor sabía lo que sucedería, el Señor en ese tiempo, en esa visión eterna de Él, pues te vio a ti y me vio a mí. Y entonces ahora, hermanos, somos instrumentos en sus manos. Y también nos insta a que no nos vanagloriemos, sino que por el contrario, como lo decía Pablo, también nosotros estemos intercediendo ahora por el pueblo israelí. Y fíjate que es interesante que es un remanente realmente. Yo estoy leyendo un poco acerca de esta parte del pueblo de Israel y bueno, está hablando de 13.75 millones de judíos que existen en el mundo, en donde eh, vi solamente rápido dos datos, que en Sudáfrica hay 50,000 judíos que viven allí, pero están en todo el mundo y eso nos tiene que llamar la atención, qué está sucediendo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y en México tenemos 67,500 de acuerdo a un número o un conteo que se hizo en el 2018. No es un dato actual, pero no es muy lejano, en donde nos habla de 67,500 judíos en nuestro México. Son muchos, pero volvemos al punto. ¿Cuántos de estos judíos están en el conocimiento de Dios? ¿Cuántos de estos están provocando, verdad, que las cosas que estaban profetizadas acerca de ellos vengan al cumplimiento de este hermoso pueblo de Dios? Y pues hermano, realmente es muy interesante poder estudiar en la actualidad cómo es la historia de este pueblo, que hasta, fíjate, hasta el siglo pasado ellos pueden ser llamados una nación, y esto por la intervención de un grupo que se ha denominado sionista, pero que yo veo una confusión muy grande al respecto, hermano, porque el poder decir que una nación tenga un territorio y que en ese territorio pueda vivir y que en ese territorio puedan también ellos alabar a su Dios y que puedan defenderse, ¿verdad?, de aquellos que los quieran invadir, es legítimo, hermano. Pero cuando oímos muchas veces esta parte de Israel en cuanto al sionismo, en cuanto a aquellos que quieren volver a ocupar estos territorios y no ser este, eliminados o extraditados de su propia tierra, pues es legítimo, hermano. Y sin embargo, yo veo que en tantas diásporas que ha habido a lo largo de este pueblo judío, ellos están en muchas naciones y pareciera como que de nación en nación ellos han sido expulsados o no gratos. Y ahora este movimiento que pretende que regresen nuevamente es algo profético, hermanos. El pueblo de Dios va a regresar nuevamente a Israel. Y a diferencia de otras creencias, ¿verdad? Monoteístas, supuestamente, en donde se erigen templos y se levantan templos, el judío no tiene templos en donde ellos están. Ellos simplemente tienen solamente un templo y este templo tiene que estar en Israel. Y es el único lugar a donde ellos van a ir a adorar al Señor, no hay otros. En la actualidad ellos tienen sí reuniones que se crearon, hermano, después de la época del cautiverio, y en donde empezaron las reglas y empezaron a ver que de 10 cabezas de familia, 10 varones de judíos, podía hacerse una sinagoga, y que tenían que ir los varones desde chicos y también tenían que hacer un ritual los chicos. Pues esto se hace en las naciones,
pero el único templo en donde ellos adorarán al Señor está en Israel. Y es el templo que tiene que ser reconstruido, es el templo que tiene que ser erigido y es el lugar en donde cuando ellos regresen, hermano, el Señor vendrá. Y ahorita ya está esto gestionándose, viéndose, pero también hay una gran confusión. Yo puedo advertir esto dentro de estos movimientos y también una gran confusión entre muchos de los mismos judíos para poder ocupar su propia tierra. Entonces, algunos, de hecho, están esperando la manifestación del Mesías para que entonces puedan ellos regresar a su tierra. Y esto, hermanos, pues es algo que para nosotros es doloroso, porque el Mesías, el Cristo, ya vino y Él ya está en el cielo, siendo glorificado e intercediendo por ellos y por nosotros, pero también por todos aquellos que vienen detrás de nosotros y también de las descendencias de ellos. Entonces, es una oración que tenemos que tener presente, hermano, por este pueblo y poder amarlos como Dios los ama, porque también ellos son el pueblo de Dios. Entonces, vamos a terminar. Yo te invito a que tú sigas leyendo en los próximos capítulos. Van a estar de igual manera interesantes, van a estar de alguna manera más prácticos en la enseñanza de Pablo y creo que no los vamos a ver tan lejanos. Pero bueno, pues yo quiero cerrar hasta aquí esta reunión e invitarte, hermano, que te enamores de la palabra, que la estudies, que la reflexiones, la atesores, la hagas tuya y que también puedas tener ese gozo de poderla compartir al que la necesita. Entonces vamos a terminar pidiéndole estas cosas al Señor. Señor, te damos gracias por este momento que hemos estado juntos. Gracias porque en ti nosotros podemos ver un panorama grande para tu pueblo y poder ver que alrededor nuestro tú quieres sembrar semillas de vida eterna. Señor, usa nuestras vidas y rogamos que también tú pongas en nuestro corazón al pueblo de Israel y podamos interceder por cada uno de ellos donde quiera que se encuentren en el mundo, porque tú los amas y porque tú no quieres que se pierda ninguno, sino que todos, Señor, te reconozcan a ti, Señor Jesús, por medio de esa gracia tan grande que tuviste, que tú has venido a derramar tu sangre por sus vidas y por su salvación para la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, pues bueno, seguimos con la lectura en casa y nos vemos hasta la próxima entrega. Mi respeto para ti y un abrazo cariñoso para cada miembro de la familia. Hasta pronto, hermano.